Nuevamente en Sistemas de Inversión Pública de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público. Mi nombre es Claudia Nerina Botion y soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Este video está dirigido a ver los efectos directos en evaluación socioeconómica de proyectos. Cuando uno analiza los efectos directos de los proyectos, conviene distinguir entre aquellos que producirán determinados bienes y servicios que tienen un mercado y proyectos cuyo objetivo es prestar un servicio que facilita la realización de otras actividades. Los primeros, es decir, los proyectos que producirán determinados bienes y servicios, tienen la característica de tener un mercado. Y estos son, por ejemplo, proyectos tales como la explotación de una mina, la producción de energía eléctrica, la ampliación de una escuela. La ventaja es que tenemos un mercado en donde directamente analizamos los efectos que el proyecto provoca. Con relación a los efectos cuyo objetivo es prestar un servicio que facilita la realización de otras actividades, la característica es que los principales beneficios del proyecto se observan en los mercados asociados a esas otras actividades. Por lo tanto, para hacer su evaluación se utilizan metodologías especiales. Pueden ser proyectos cuyo objetivo es prestar un servicio que facilita la realización de otras actividades. A título de ejemplo, son proyectos que facilitan el transporte de bienes y/o personas, como es el caso de la construcción de un oleoducto, de una línea de alta tensión, o la construcción o mejora de un camino o de una línea férrea, o incluso la construcción o mejora de un puente. Proyectos que permiten mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego, como es el caso de la impermeabilización de canales o la construcción de diques reguladores. Proyectos que generan un nuevo conocimiento técnico para producir un determinado bien, como es la mejora de una calidad varietal o de una calidad de semilla o los nuevos métodos de conducción de las plantas. Vamos a concentrarnos ahora en el primer grupo de proyectos, es decir, en los proyectos que producirán determinados bienes o servicios que tienen un mercado. Vamos a preguntarnos primero qué son los efectos directos. Ya lo hemos definido, pero lo vamos a refrescar. Los efectos directos son los beneficios y los costos observados en los mercados directamente afectados por un proyecto. ¿Cuáles son esos mercados? O sea, los mercados directamente afectados. Son los mercados de los bienes o servicios que el proyecto produce o que el proyecto induce a que se produzcan. Y también los mercados de los insumos que el proyecto directamente utiliza o que induzca a que se utilicen. Recordemos que los efectos directos de un proyecto se clasifican en beneficios directos y costos directos. ¿Qué son los beneficios directos? Son los beneficios que percibe el país por el hecho de disponer de una determinada cantidad de un bien o servicio producido por el proyecto. Y lo hemos definido al beneficio directo como el verdadero valor que el país o la comunidad le asigna a esas unidades. Con relación a los costos directos, son los costos que percibe el país por el hecho de que el proyecto utiliza una cierta cantidad de insumos y vienen a reflejar el verdadero valor que el país o la comunidad le asigna a esas cantidades de insumos. Supongamos la instalación de una fábrica de papel. ¿Qué es lo que este proyecto le genera a la sociedad? Le genera más bienes, en este caso más papel, pero a su vez, para generar ese papel, requiere de utilizar más insumos. O sea, ahora va a disponer
de menos insumos para otros fines, es decir, insumos que la fábrica de papel utiliza tanto en la fase de inversión como en la fase de operación. Por el lado de lo que le genera, la sociedad obtiene los beneficios y por el lado de lo que utiliza, la sociedad obtiene los costos. Por lo tanto, entonces, los beneficios directos de la instalación de una fábrica de papel hay que mirarlos en el mercado del papel y responden al valor que la sociedad le asigna a ese bien o a esas cantidades de ese bien que genera el proyecto. Y los costos hay que mirarlo en los mercados de los insumos que se utilizan tanto en la fase de inversión como en la fase de operación del papel. Nosotros vamos a llamar X a los bienes que produce el proyecto e Y a los insumos o bienes que utiliza para producir el bien X. Un aspecto interesante es identificar los principales grupos involucrados por el proyecto. Esto es hacer el análisis de los involucrados. La idea es determinar qué miembros de la sociedad se ven involucrados en el proyecto. En este caso, seguramente la fábrica de papel y el sector público, que es el que cobra los impuestos a partir de lo que genera la fábrica de papel, pero también van a verse afectados otros miembros de la comunidad si es que la fábrica de papel contamina. Como nosotros estamos concentrándonos en los efectos directos, este último aspecto lo vamos a dejar de lado porque es una externalidad que genera el proyecto y que se ve más adelante. Entonces, directamente nos vamos a concentrar en la fábrica de papel y el sector público por generar los efectos directos o estar involucrados en los efectos directos. Veamos este cuadrito. En este cuadrito hemos puesto los dos principales involucrados de los efectos directos y los beneficios y costos que recibe cada uno de ellos. La diferencia entre beneficios y costos es lo que aparece en la última columna como beneficios netos. Cuando nosotros logramos identificar los principales involucrados y vemos los beneficios y costos atribuibles a cada uno de ellos, la suma de los beneficios y la suma de los costos reflejan los beneficios y costos sociales respectivamente, o sea, los efectos globales para la comunidad en su conjunto. Si nosotros analizamos los beneficios y costos relevantes para la fábrica de papel, lo que estamos haciendo es una evaluación privada desde el punto de vista de la fábrica de papel. Si nosotros analizamos cómo este proyecto impacta al sector público, es decir, beneficios y costos para el sector público, estamos haciendo una evaluación privada desde el punto de vista del sector público. Y si estos dos son los únicos involucrados directos, cuando hagamos la suma de los beneficios y costos, lo que tenemos es la evaluación social. Lo que ocurre es que esta primera instancia de evaluación social va a venir dada por la suma de beneficios y costos calculados con los precios relevantes para los privados. Por lo tanto, acá se habla de evaluación social a precios de mercado. Veamos la evaluación privada desde el punto de vista de cada uno de los involucrados. En este caso, recuerden que estamos considerando los involucrados directos. Empecemos por la fábrica de papel. La evaluación privada de la fábrica de papel contempla beneficios y costos. Por el lado de los beneficios, tenemos que considerar el ingreso por la venta del papel, porque la fábrica es lo que produce y vende. En este caso, como vende, este ingreso por venta se tiene que calcular al precio de oferta. Por el lado de los costos, tenemos el pago de los insumos que utiliza tanto en la fase de inversión para construir la fábrica de papel como en la de operación para producir el papel. En este caso, la fábrica de papel es demandante de estos insumos, por lo tanto, para su cálculo tiene que utilizar el precio de demanda.
Y también debe considerar dentro de los costos el pago de impuesto a las ganancias, como se llama en la Argentina, o a la renta, como se llama en muchos otros países. Cuando el inversor, fabricante de papel, hace el cálculo del valor actual de los beneficios y lo constata con el valor actual de los costos, determina si el proyecto para él es conveniente. Recuerden que los beneficios y costos se distribuyen a lo largo del tiempo y por lo tanto para su comparación hay que actualizarlos, llevarlos a un mismo momento de manera de así homogeneizarlos y poder restarlos de alguna manera. Cuando uno hace la evaluación privada del punto de vista del sector público, vemos cómo impacta la fábrica de papel al sector público. Y en este caso, solamente, por lo menos en un principio, tiene los beneficios que provienen del cobro de impuesto a la renta. Este cobro de impuesto a la renta coincide con el pago de impuesto a la renta que hace la fábrica de papel. Si ustedes miran esto, en realidad, cuando nosotros hagamos los beneficios y costos del conjunto, estos elementos pueden cancelarse en la comparación. ¿Por qué? Porque son meras transferencias. Entran dentro de los beneficios con signo positivo, pero también entran dentro de los costos con signo negativo. Recuerden que cuando nosotros hacemos la evaluación social, lo que vemos es cómo le va al conjunto. En principio, la evaluación social no es otra cosa que la suma de las evaluaciones privadas y por ello los elementos que constituyen transferencias pueden omitirse en la cuenta final. Y esto es lo que hacemos cuando hacemos evaluación social. Nos quedamos solamente con los beneficios y con los costos que corresponden a la evaluación privada y que no son transferencias. Ahora, si nosotros tomamos los beneficios y costos que no son transferencias, en este caso, el ingreso por la venta de papel y el pago de los insumos, hay que recordar que estos están valorizados con precio de oferta y precio de demanda respectivamente. Por lo tanto, cuando nosotros lo consideremos en la evaluación social, deberemos revalorizarlos a precios sociales que más adelante vamos a ver de qué se tratan. Por lo tanto, en vez de llamarlo ingresos por la venta de papel, cuando hacemos evaluación social, le llamamos a este concepto valor social del papel, con lo cual lo que estamos diciendo es que ha sido revalorizado. Y por el lado de los costos pasa exactamente lo mismo. En vez de llamarlo pago de insumos, lo denominamos en evaluación social costo social de los insumos porque hemos cambiado el precio de demanda por el precio social. Una pregunta que uno puede hacerse en este momento es si siempre hay que cambiar el precio de oferta y el precio de demanda por el precio social respectivo. Y la idea es que hay que cambiarlo solo en la medida que no coincidan. Más adelante veremos cuándo coinciden y cuándo no coinciden. En definitiva, cuando hacemos la evaluación social de la fábrica de papel, es decir, desde la óptica de la comunidad en su conjunto o de la sociedad, lo que nosotros miramos es, por un lado, a cuánto asciende el valor social del papel y por el otro, a cuánto asciende el costo social de los insumos que se utilizan tanto en la producción como en todo lo que fue previo a ella, es decir, en la fase de inversión para producir el papel. La idea es que cuando nosotros hacemos esto, al estar valorizado el precio social, nosotros vamos a estar considerando si lo que el proyecto genera, en este caso el papel, vale para la sociedad más que los insumos que se utilizan para producirlo. En este contexto hay que tener en cuenta que no solamente hay que considerar los precios sociales, sino que cuando se calcule el valor actual de los beneficios sociales y el valor actual de los costos sociales, hay que usar una tasa de descuento, una tasa de interés que también sea relevante desde el punto de vista social. Y esta tasa de interés
recibe el nombre de tasa social de descuento. Si bien estamos analizando los efectos directos, les quiero recordar que para que la evaluación social esté completa hay que incluir otros grupos involucrados. En el caso de la instalación de la papelera, hay grupos que se encuentran indirectamente involucrados. Por ejemplo, el turismo, los productores agrícolas o el resto de la población que puede verse afectada en el caso que la papelera contamine. Cuando nosotros hacemos este análisis y le agregamos los efectos sobre el turismo, los efectos sobre los productos agrícolas y el resto de la población atribuibles a la instalación de la papelera, vamos a tener el conjunto de todos los efectos producidos por la papelera. Además de los efectos directos, le sumamos estos efectos, que son efectos indirectos o externalidades del proyecto, y así tenemos la evaluación global, la evaluación socioeconómica desde el punto de vista de todos los involucrados de la sociedad, de los directamente e indirectamente involucrados. Como siempre, tenemos una bibliografía. Este tema da para muchísimo más. Vamos a seguir profundizándolo de a poco. La evaluación socioeconómica es un tema complicado por todos los aspectos que tiene que considerar, y la bibliografía al que principalmente les recomiendo es el libro de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Coloma Ferrá, que ha sido publicado en el año 2000 en nuestra facultad.